Bueno, entonces, como les decía, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar el patrón MVC junto con el patrón DAO, haciendo conexión a bases de datos utilizando el patrón singleton. Son 3 patrones al mismo tiempo, ¿sí? Tenemos una pequeña arquitectura que consta de crear una tabla en una base de datos, en este caso MySQL, una tabla sencilla, y vamos a crear nuestra estructura MVC, modelo vista controlador. En mi paquete modelo, pues vamos a crear una clase que se asemeje a la tabla con los mismos atributos, inclusive viene con sus getters y sus setters. En la vista vamos a crear un formulario en Swing, que es la que me va a mostrar y es con la que se va a interactuar el tema de los datos, ¿sí? Y en la parte del controller se va a crear los dados. El patrón DAO pues significa Data Objects, Data Access Object, que es el acceso a datos a través de objetos, ¿sí? En el cual se crean 2 clases. Bueno, realmente se crean una clase, una es una interfaz, donde se definen los métodos que se van a utilizar, y la otra es una clase que implementa esos métodos y donde se incluye, digamos, la lógica, ¿sí? Ese va a ser, digamos, ese conjunto va a ser mi controlador. Entonces vamos a empezar. Entramos a MySQL y vamos a crear una base de datos, ¿vale? La voy a llamar DAO. O, mejor dicho, la voy a llamar persona DB. Persona DB. Ah, creo que ya la creé. Esta ya está creada. Dentro de persona DB, lo que voy a hacer es crear una tabla. ¿Cómo creo la tabla? Pues entro acá, voy a crearla, se va a llamar persona. Va a tener un ID, el ID va a ser autoincrementado. Va a tener una identificación, ¿sí? Va a ser de tipo varchar, va a ser null, not null, y va a ser única, permitiéndome que no se vaya a repetir ninguna persona con el mismo tipo de identificación. La persona va a tener un nombre y la persona va a tener un apellido. ¿Listo? ¿Qué más puede tener una persona? ¿Qué más? No, ¿qué más? Un celular, sí. Y todo esto va a ser de tipo varchar. Inclusive el celular lo podemos colocar con 10, que el apellido, nombre, inclusive acá no es apellido, sino coloquemos los apellidos, y nombre, pues nombre. Identificación. Identificación en vez de cédula, ¿sí? Porque qué tal que sea un menor de edad. Entonces por ahora igualmente eso es como ejemplo de cómo funciona. Aplicamos los cambios, creamos la tabla. ¿Listo? Una vez se cree la tabla, vamos a crear un nuevo proyecto. Java Application, siguiente. Vamos a llamarle a persona DAO. Quitamos que me cree un main class, la vamos a finalizar. Me crea el proyecto, ¿dónde está? Hasta acá abajo. Como vamos a utilizar MySQL, vamos a agregar una librería. La librería se llama, por acá debe estar, MySQL JS Driver, ¿sí? Ahora, lo que voy a empezar a agregar son mis paquetes.
tengo un paquete util, que es donde voy a hacer voy a crear la conexión. Voy a crear un paquete model. View. Controller. ¿Listo? Ahora, lo primero que debo crear es mi modelo. Clic derecho, nueva, una clase. Se debe llamar igual que como se llama la tabla en mi base de datos. Persona. ¿Qué debo hacer? Debo crear primero sus mismos atributos. Un ID. ¿Qué más le coloqué? ¿Listo? Una vez creo los atributos, procedo a crear lo que son los getters y los setters. Vamos a encapsular los campos. Efectivamente, ya tengo mis gets y mis setters. Ahora, acá en la clase util, voy a crear mi clase conexión. Esta clase conexión, voy a llamarla conexión DB, va a ser una clase con el patrón singleton. Significa que solamente vamos a manejar una única instancia de esta clase. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un atributo, primero que todo, para evitar que haya más instanciaciones de la misma clase, lo que hacemos es convertir en private el constructor vacío. Ya con esto, lo que hacemos es evitar que cuando se vaya a instanciar la clase o se vaya a utilizar el new, no se pueda hacer simplemente porque no va a tener acceso al constructor vacío. Luego, vamos a crear el objeto con el cual vamos a hacer singleton. Resulta que para crear la conexión a la base de datos vamos a utilizar la librería que acaba de agregar, que es la de MySQL, ¿sí? Por lo tanto, el objeto que debemos devolver va a ser una instancia de la clase connection de esa librería. Entonces, la vamos a decir que es una clase private static de tipo connection y buscamos esta. Es la librería que vamos a usar y la vamos a llamar simplemente conexión DB. Ahora, para acceder a ella, vamos a hacer a través de un método estático. Qué pena, es static. Connection get vamos a hacer el getter prácticamente. Simplemente así. Ahora, ¿cuál es la vaina?
¿Cuál es la cuestión acá? El patrón singleton lo que hace es devolverme una única instancia. En este momento, como yo solamente estoy declarando el atributo conexión DB, que es de tipo conexión, de la librería que conecta MySQL, ¿sí? Como lo estoy declarando, él se declara automáticamente como null, ¿sí? Ahora, para obtener esa instancia, lo que yo debo hacer es lo siguiente: static connection get connection me va a volver un objeto de tipo conexión que va a ser este, y acá lo estoy volviendo. Ahí donde está lo voy a volver nulo. Pero para manejar una única instancia, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, lo que voy a decir es lo siguiente: si conexión DB es igual a null, le voy a decir que conexión DB va a ser igual a new no tengo que utilizar el driver manual. Voy a copiar esto para no volverlo a copiar. Mejor dicho, voy a copiar esto. Gracias. Si la conexión es igual a nula, lo que va a crear es una instancia de esa clase para devolverla, y siempre la va a devolver cuando la instancia, o sea, nunca se va a volver nula la instancia, siempre se va a utilizar la misma conexión, y la conexión va a estar abierta a no ser que yo haga un método que al cerrar la operación me cierre también la conexión. Con eso evito abrir muchas conexiones cada vez que implemento o que vaya a utilizar esta clase y le haga un new de esa clase. Declaro unos valores que son propios para establecer una conexión a base de datos, que son: vamos a utilizar un driver de conexión, en este caso con MySQL. Acá dice que el driver puede variar según la base de datos que utilicemos. Si utilizamos Postgres, si utilizamos MySQL Server, si utilizamos, no sé, cualquier otra base de datos, el driver cambia. Siempre vamos a utilizar una URL de conexión, que es donde se encuentra ubicada mi base de datos, en la cual en ese momento la base de datos se encuentra localizada aquí en mi localhost. En el caso de que estuviera una base de datos, digamos, externa, deberíamos colocar acá la dirección IP, seguido de 2 puntos, el puerto por el cual se va a conectar y el nombre de la base de datos. En este caso la base de datos se llama PersonaDAO. Verificamos cómo se llama la base de datos: PersonaDB. PersonaDB. El password de conexión a mi base de datos, según el usuario que va a utilizar, que va a ser el root, y voy a decir que va a utilizar esta clase, que es la del driver. Ahora sí vamos a instanciar esta clase. Para instanciarla vamos a necesitar utilizar el driver manager, ¿sí? Para utilizar el driver manager, él necesita obtener la conexión y va a hacer una URL, que es esta, el usuario y el password. Una vez hecha la conexión, si no hay ningún inconveniente, automáticamente me va a decir en consola que la conexión ha sido exitosa. ¿Listo? De lo contrario, si ocurre algún error, bien sea
que tengo un error en la clase, ¿sí? Que no funcione. Voy a decir conexión no exitosa. O en caso de que cuando utiliza la conexión tenga un error, va a decir que va a haber un error en el SQL. Eso es cuando vayamos a hacer las operaciones. Y devolvemos la conexión. Ya con esto tenemos mi conexión utilizando el patrón singleton. Ahora, estoy por acá. Tengo esto, tengo esto. Ahora acá vamos a utilizar lo que es el DAO. Vamos a crear un paquete llamado DAO. No, pero no era ahí. Es acá en controller. En controller vamos a crear un paquete llamado DAO. Y dentro del paquete DAO vamos ahora sí a crear una interfaz. Entonces buscamos Java interfaz. Si no lo encuentran ahí, podemos venir a otros. Venimos a Java y buscamos una Java interfaz. Le damos siguiente, le damos el nombre. Por motivos de estándar internacional, toda interfaz debe empezar con una I mayúscula para diferenciar de qué es una interfaz. Y seguido de que es la interfaz de qué modelo. En este caso, es la interfaz en la cual voy a definir los métodos del CRUD para el modelo persona. Entonces, persona y persona DAO. Y le coloco el DAO pues para saber de qué es la interfaz que va a hacer el DAO de acá del modelo persona. Finalizo. Y lo único que voy a hacer acá es definir las 4 o 5 operaciones básicas que debo tener a la hora de hacer un CRUD. La primera es ¿cuál? No, ¿qué es lo primero que uno hace cuando tiene una base de datos limpia, una tabla limpia? Create. Entonces, acá voy a decir crear. Entonces, todo va a ser un método public. Tal vez necesito que me devuelva algo. No. Por lo tanto, va a ser un método de tipo void. ¿Sí? Y se va a llamar crear registro o crear persona o como quieran. Puede ser insertar persona. Listo. Resulta que ese insertar persona, lo voy a manejar con objetos. Así que él me va a recibir un objeto tipo persona. Y acá importo de mi modelo la clase persona. ¿Sí? Y ya defino como tal ese primer método. Siguiente método. También necesito lo mismo. Igualmente, para eliminar ahora, hay dos métodos de selección básica. La primera es un método de hacer una búsqueda general. Entonces, si yo voy a hacer una búsqueda general en la tabla persona,
¿cuántos registros espero encontrar? No sé, los que sean, ¿cierto? Los que hayan. ¿Y cómo los almacenaría si son muchos? ¿En un array? ¿En un vector? ¿En una matriz? En este caso, vamos a utilizar algo que se llama las colecciones de datos. Entre ellos está la clase list. Entonces, cuando yo busco, que es una operación diferente a las otras tres que simplemente son de enviar datos y que me haga una operación allá, lo que voy a hacer es, con esta, es no enviar datos, sino más bien que me devuelva datos, ¿sí? Entonces, este caso va a ser de tipo public y me va a devolver una lista. Y esa lista por dentro va a contener puros objetos de tipo persona. Así se define que me devuelve una lista con objetos de tipo persona. Y el método se va a llamar buscar todos o todas o buscar persona general, no sé, como quieran llamarlo. O buscar personas, como quieran. Tenemos que importar esta librería de Java Util List, ¿sí? Y va a haber otra búsqueda, que es una búsqueda específica, cuando yo no quiero traer muchas personas, sino traer un solo registro. Y el solo registro lo podemos buscar de varias maneras. ¿Por qué lo podemos buscar? Por ID o por cédula, ¿cierto? En este caso, yo lo buscaría por cédula. ¿Sí? En este caso yo lo buscaría por cédula. Entonces, va a ser public. ¿Y qué me va a devolver? ¿Qué espero? ¿Qué espero que me retorne ese registro? Un objeto de tipo persona. Y va a ser buscar buscar persona por documento, ¿sí? O identificación. Pero resulta que para buscar a esa persona por identificación, yo necesito que ese método reciba un parámetro. Entonces el argumento, ¿qué tipo de datos sería el argumento? Pues si es por identificación, yo solamente necesitaría un valor. En este caso, es un string identificación. Así lo llamé. ¿Listo? Con esto, yo creo mi interfaz de operaciones. ¿Para qué me sirve utilizar interfaces? Simplemente, en las buenas prácticas me va a ahorrar trabajo. ¿En qué sentido? En que si yo quiero volver esto un poco más abstracto, no crearía una interfaz CRUD básica para cada tabla o para cada modelo, sino que crearía una interfaz general. Bueno, ya hay un patrón que lo hace, ¿sí? Que es el patrón bueno, acá utilizan el patrón de un DAO generics, que es un DAO genérico, que utiliza simplemente esas 4 operaciones, donde él lo que recibe acá es una clase, y dependiendo de la clase que reciba, así mismo le da el tratamiento, no importa la clase que sea, pero él sabe que el modelo es una clase, recibe de la clase, él lee sus atributos, y según sus atributos él empieza a hacer genérica la parte de las 4 operaciones básicas. Bueno, en este caso 5 operaciones básicas, ¿sí? Ahora, acá en controller DAO voy a crear otro paquete. Mucho cuidado, porque acá tengo el paquete DAO, y si yo quiero crear un paquete que esté por fuera de DAO, lo voy a llamar IMPL, que es de implementación. Entonces me crea un paquete controller implementación. Y acá es donde yo voy a crear mi lógica de cómo voy a buscar,
de cómo voy a hacer todo. Con respecto a mi CRUD. Acá lo que voy a crear es una clase normal. La clase la vamos a llamar persona y MPL. Ya sabemos que va a implementar la clase persona, o más bien persona dado y MPL. Va a implementar el dado que creamos para persona. Le voy a cambiar el nombre porque me fue una I por ahí. Para cambiar el nombre vamos a refactor, le decimos rename, quitamos esta I de acá y automáticamente me corrige. Ahora, dentro de los dentro de los pilares básicos e importantes que tiene la programación orientada a objetos, tenemos el encapsulamiento, que lo estamos aplicando con el modelo. Este es el encapsulamiento. La abstracción, que la estamos aplicando acá. Y con la abstracción podemos generar el polimorfismo, hacer sobrecarga de métodos o sobreescritura de métodos. En este caso, vamos a hacer ¿qué? Una sobreescritura de métodos. Un override, que es diferente a una sobrecarga. Una sobreescritura de métodos significa que yo puedo tener otra clase que me implemente esto y lo único que voy a hacer es cambiarle el código interno. A eso le llamamos sobreescritura. Y una sobrecarga es cuando hay varios métodos con el mismo nombre, pero lo único que lo difiere es la cantidad o tipo de atributos, o tipo de atributos no, tipo de argumentos que tengan. Entonces, también tenemos la herencia y la abstracción. Para la abstracción utilizamos una palabra reservada que se llama implements, que va a implementar mi interfaz. Buscamos mi interfaz y se llama iPersona, que automáticamente me la debe buscar. iPersona dado. Y me va a mostrar un error, porque me va a decir, hey, ¿usted va a implementar la interfaz? Ok, si usted va a implementar la interfaz, por obligación tiene que implementar todos sus métodos y ya usted le daría su lógica propia a cada método. Por eso me ahorra mucho trabajo, porque si yo voy a crear otra clase y si hago este CRUD genérico, lo único que haría no sería volver a crear los métodos, sino implementar en otra clase la misma interfaz, y es lo que me va a hacer es lo siguiente: implementar todos los métodos abstractos. Automáticamente me trae los métodos. Y si por alguna razón, más allá, me cambia la lógica, ¿sí? La lógica. ¿Y a qué parte de la lógica yo? Un nuevo proceso, un nuevo método, no sé, algo nuevo que cambie y que me afecte esas clases que dependen de esta interfaz, para no empezar a generar código en un lado, código en el otro, y no sé en dónde más tengo que generar código. Si yo sé que estoy haciendo esta buena práctica, implementando esa interfaz donde la tengo que implementar, lo único que voy a hacer es decir public void nuevo método, y automáticamente me va a aparecer un error acá, donde me va a decir, ojo, hay otro método que usted no está implementando, y en todo me va a aparecer lo mismo. Entonces me voy a dar cuenta en cuáles clases son y simplemente le digo implementar y me lo trae acá, y aquí le meto la lógica, ¿sí? Cuando yo les expliqué a ustedes estos temas de polimorfismo y todo esto, yo les hablaba mucho a veces de ejemplos, por ejemplo, que podríamos tener una superclase llamada vehículo, y que hay varios tipos de vehículos, ¿sí? Tenemos aviones, tenemos aéreos, terrestres, acuáticos, y entre los aéreos tenemos avionetas, aviones de, no sé, de carga, aviones de pasajeros. Dentro de los vehículos tenemos pesados, de transporte público, particulares,
y dentro de los acuáticos tenemos lanchas, barcos, todo, ¿cierto? Si vamos a una parte abstracta, podemos decir que todo vehículo tiene algún tipo de encendido, algún tipo de poner en marcha, de frenar, no sé, muchas cosas en común, ¿cierto? Pero la manera en cómo lo hace cada uno es diferente, ¿sí? Y para eso me sirve esto, porque yo podría tener una clase de cada uno e implementar, digamos, una interfaz que diga, no sé, vehículo general, donde yo diga aprender, iniciar marcha, detener, no sé, lo más general que aplique para todos. Y todos van a tener los mismos métodos, pero en cada clase le voy a implementar una lógica diferente, porque cada uno lo va a hacer de una manera diferente, ¿sí? Para eso me sirve eso. Aquí vamos a borrar el nuevo método que creé y también lo tenemos que borrar de acá, porque él me está diciendo que lo estoy sobreescribiendo. Listo. Ahora, ¿ya tengo mi conexión? Sí. Ya tengo mi persona dado, también tengo eso. ¿Cómo hago para hacer pruebas de lo que estoy haciendo y si lo que estoy haciendo está bien hecho? No. La buena práctica me dice que debo utilizar las pruebas unitarias. Y esto enmarca todo el tema de calidad de software. La calidad de software empieza primero por saber utilizar las buenas prácticas, saber utilizar, digamos, la codificación internacional, saber utilizar la buena codificación, digamos que todo tenga, sea autodocumentado o autocomentado, que si yo voy a leer un método, me diga, bueno, actualizar persona. Como ven acá, lo hice a propósito, ¿por qué? Porque hice eliminar. ¿Eliminar qué? ¿Eliminar qué? Ahora, si yo lo cambio acá, sería eliminar persona. Y lo debo cambiar acá. ¿Sí? Listo. Entonces, esto es autodescriptivo. Yo automáticamente sé, es el método que me elimina una persona. ¿Sí? Es, por ejemplo, el atributo que me hace la conexión a la base de datos. ¿Sí? Ahora, resulta que yo puedo crear mis propios tests. Vamos a ver, vamos a eliminar esto, refactor, y creo de nuevo el paquete de vista, que lo vamos a utilizar después. Ahora, resulta que yo voy a hacerle una prueba a esta clase de conexión. Vamos a ver si por acá está la opción. Clic derecho, herramientas, crear o actualizar un test. Acá, crear o actualizar un test. ¿Con qué framework voy a hacer el test? ¿Con Unit Test o con TestNG? Con cualquiera es la misma vaina. Y me va a crear una clase llamada Util Connection DB-Test y me va a utilizar un paquete llamado test, que son los paquetes de text, donde vamos a hacer los textos. Métodos de acceso protegidos, inicializar. ¿Sí? Démosle OK. Y si yo voy a utilizar test en ing, también es bueno, cualquiera de los dos. Y esto también se puede utilizar cuando tenemos en un equipo de software algo que tenga que ver con integración continua, ¿sí? Que tiene que ver que cuando se trabaja en equipo, yo puedo tener una máquina dedicada a hacer las pruebas de mi software, donde obviamente se debe tener un repositorio donde todo el mundo actualiza, todo el mundo deja sus tests y simplemente colocan a reproducir. Hay uno que se llama Jenkins y es lo que hace empezar a correr los tests, sobre el software, de tal manera que él me va a decir, bueno, de todos los tests que hicimos, todos bien, bien, bien. O me puede decir, hey, hubo un error en tal clase,
verifique qué pasa. Damos OK y él me crea una clase. Él me crea una clase y dentro de esta clase él me crea, digamos, simulando un ambiente de cómo podría venir, digamos, el proceso antes de hacer el setup de la clase, después de que la clase termine, ¿sí? O simplemente hacer el test a la conexión, donde básicamente él lo que me hace es esperar él me declara dos objetos. Un objeto que llama un resultado esperado, ¿sí? Y el resultado. Entonces, el esperado que yo quiero es que, digamos, que venga nulo, ¿sí? Y el otro es el resultado que trae una vez haga la prueba. Entonces, él lo que hace es, me llama la clase conexión DB y me llama el método estático. Si yo sé que el método estático, ¿qué me va a devolver? La conexión hecha, ¿sí? Si hay un error en la conexión y no la puede hacer, va a haber nula. Y vamos a hacer la prueba ahorita de esto. Y luego me dice que verifiquemos si el hacer significa como que hace la prueba y si la prueba es igual o hay un acierto entre el resultado esperado que es nulo y lo que me retorna, que no sé qué es, pero yo sé qué es lo que me va a retornar, es un singleton, por lo tanto me va a retornar la conexión bien, ¿sí? Si me retorna la conexión bien, esto no es igual. Si no es igual, esto me va a dar un false, ¿sí? Y así como hay asserts, hay uno que dice un not equals, que no es igual. Que no es igual que, porque acá yo tengo un nulo y si me retorna algo diferente de nulo, él me lo va a tomar. ¿Cómo se prueba esto? Test file. Open test result y me dice test. El test fue exitoso, Por lo tanto, la conexión a la DB se hizo, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué pasa. Bueno, aunque esta prueba es sencilla, porque es que toda la lógica la tengo acá, toda la lógica la tengo en esta clase, ¿sí? Todos los parámetros, pero muchas veces uno necesita preparar la prueba. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a hacer el create, el insert y todo eso, ¿sí? Preparar los objetos que vamos a enviar para su posible guardado, su posible actualización, y él me va a decir, hey, hubo un error, por ejemplo, ese objeto ya existe, esa actualización no se puede hacer, no se encuentra el objeto, ¿sí? Entonces, pero acá esto casi siempre me va a salir bueno. Volvemos a correrla y me dice, hey, ¿qué pasó ahí? La prueba falló. ¿Por qué falló? Porque yo le cambié la contraseña de conexión. Entonces, al cambiar la contraseña de conexión, él me va a decir error en el SQL. Y al haber un error en el SQL, él viene acá y me dice, hey, acuerden que él acá me evalúa si esto es igual a esto. Pero como yo espero un nulo, ¿sí? Y recibo un nulo, espero un null y recibo un null, null no es igual a null, no, son iguales. Por lo tanto, va a haber un error, ¿sí? Y por eso me dice, y el error dice acceso denegado, estoy usando password
O sea, me está diciendo que de pronto puede ser el password. Cambiemos de nuevo la prueba y repitámosla. Conexión exitosa, la prueba es exitosa. Con esto, el programador hace sus pruebas unitarias y dice, ya estoy probando que mi método y mi clase se ejecuta correctamente. Claro, para hacer pruebas se debe tener un documento, que eso ya tiene que ver con el tema de calidad de software, donde se genera un ambiente de pruebas, ¿sí? Donde la prueba no es solamente esa, es generar un ambiente de pruebas. Preparar la prueba, ¿qué pasa si tengo la contraseña bien, el usuario mal? ¿Qué pasa si no tengo esto? ¿Qué pasa? O sea, generar un ambiente y unos casos de prueba. Ya con eso, yo genero muchas pruebas y digo, listo, de todas las pruebas las pasó bien, ya esta clase está aprobada, esta clase está bien hecha, ¿sí? Y no estoy después matándome la cabeza por allá, ¿sí? Bueno, ya sé que la conexión está bien hecha y que esto pasó como prueba. Paremos el video acá y luego continuamos, después de receso, con la otra parte, que es empezar a hacer realmente el CRUD a la base de datos. ¿Listo? Ya por lo menos, ya tenemos nuestra arquitectura, ¿sí? Acá tenemos mi patrón MVC, modelo, vista y controlador. Y tengo dentro de mi controlador, porque estoy utilizando el patrón DAO, tengo un paquete donde están mis dados donde yo defino las operaciones que voy a hacer para el manejo de datos, y tengo un paquete de implementación donde manejo la lógica de cómo y qué debo hacer en esos métodos, ¿sí? En mi modelo defino una clase que es igualita a la tabla en la base de datos, pero tiene toda la parte de encapsulamiento, ¿sí? Y manejo, digamos, mi conexión a base de datos utilizando el patrón singleton. O sea, hasta ahora estoy utilizando 3 patrones de diseño. ¿Listo? Entonces, paramos esta vaina y